Decía el dramaturgo Strindberg que el doble que ve a su doble es que está pronto a morir. Nos están hablando de una segunda transición a la democracia. Suele decirse de las dictaduras, pero somos tan peculiares que nosotros transitamos desde nosotros mismos. Después de la experiencia del doctor Frankenstein, la medicina mejoró muy mucho y las criaturas nacen monstruosas, pero muy aseaditas y muy perfumaditos. En fin, decía Hegel, según nos recordaba Marx, que las cosas se repiten en la historia y la segunda como farsa. Y Adorno, que era un triste, dijo que le parecía poco, que se repiten de una manera todavía mucho más terrorífica. Otra transición ahora que no hay izquierda, ahora que no hay siquiera sindicatos, ahora que los efectos de la Segunda Guerra Mundial, donde la derecha se había hecho nazi pero había sido derrotada y eso se ha agotado, una segunda transición ahora que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, porque los valores comunitarios han sido derrotados por la idea de que el ser humano es un lobo para el hombre. En fin, murámonos de la risa viendo al payaso caerse del trapecio. Al fin y al cabo, la mujer que hacía de cebo del lanzador de cuchillos se está desangrando sobre la arena y el último de los leones la está devorando. Una segunda transición. Esta noche en Enclave Tuerca hablamos de la segunda transición española a la democracia. Más de 4 años después del nacimiento del movimiento de los indignados y 40 de la muerte del dictador Francisco Franco, analizamos las causas y procesos que han hecho que se vuelva a hablar en España de una segunda transición. Hablaremos del surgimiento de los nuevos partidos y la respuesta de los viejos actores, de cómo la sociedad contempla e interviene en estos cambios y de los posibles escenarios de futuro que garanticen la viabilidad o el cierre de este proceso político que marcará nuestras vidas. En la Tuerca de hoy hablamos de las potencialidades y obstáculos con los que se encuentra un movimiento que busca una democracia avanzada. Como uno tiene la sospecha de que nos están dando gato por liebre, hemos llamado a la Oficina de Consumidores Intelectuales y tenemos una mesa de lujo para debatir este asunto. Nos acompaña Germán Cano, consejero estatal de Cultura de Podemos y profesor de Filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares. Germán, buenas noches. Buenas noches, Juan Muchas Carlos. gracias por tenerte. Acabas de sacar un libro, Fuerzas de flaqueza, nuevas gramáticas políticas, en la editorial Catarata. Vamos a poder también comentar este libro. Nos acompaña igualmente Manuel Rodríguez de Traficantes de Sueños. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Un gusto tenerte otra vez por aquí. El gusto es mío. Genial. Nos acompaña por vez primera Vanessa Jiménez, directora adjunta de CTXT, es decir, de Contexto. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarte. Tuvimos recientemente aquí al director de la revista y bueno, felicitarte a ti también porque vais como una bala bien enrumbada. Gracias. Y cierra la mesa Jaume Miquel, analista electoral y uno de nuestros gurús demoscópicos, que igualmente acaba de sacar otro libro, Jaime Miquel, La perestroika de Felipe VI, con un prólogo del brillantísimo Enric Juliana, en la editorial RBA. Bueno, pues empezamos con la pregunta con un minuto para todos vosotros. Yo tenía pensado que las transiciones a la democracia se hacían desde las dictaduras. ¿Una segunda transición? ¿Por qué, Germán? Bueno, básicamente podemos hablar de una segunda transición porque la primera transición empezó fallida. Fue una transición fallida de espaldas a la ciudadanía, una transición que se realizó posiblemente, bueno, no posiblemente, se realizó pues en los reservados de los restaurantes y que, pues, por decirlo con Gramsci, terminó desembocando en una revolución pasiva, es decir, como una neutralización del movimiento social y ciudadano que pues había estado luchando durante 40 años en la dictadura. Ajá. Manuel. O sea, yo diría que no estamos en una segunda transición. De hecho, la transición, el propio término, se acuñó precisamente para abolir, abortar, esconder todo lo que había sido la historia pues más bien abroncada del país hasta 1936. Revoluciones, golpes de Estado, pronunciamientos, etcétera. Transición lo que habla es de un cambio tranquilo, ¿no? Al fin y al cabo. Ese cambio tranquilo que se supone se da en los años 70 y que ni fue tranquilo ni estuvo preñado de un montón de otras posibilidades y otras oportunidades. Lo curioso es que sí se consigue cerrar y se abre un nuevo régimen político, la transición, lo que conoceríamos como el régimen del 78, la democracia española, etcétera, tal cual. La dificultad que vamos a tener ahora es que probablemente no haya un cierre de ciclo. Por lo tanto, no parece que vaya a haber una transición, por lo menos como en términos comparativos con lo que fue aquello. Es decir, que estamos en un proceso que yo creo que es distinto. Nuevo ciclo, más bien, y desde luego un ciclo que no se cierra. Es decir, que no se va a poder, si queréis, como
cerrar, concluir con una solución, si queréis, pues exitosa en términos de lo que serían las élites. Vamos. Gracias, Vanessa. Yo estoy con Emmanuel, yo no utilizaría el término transición. Pero es el que están usando. Bueno, pero es que se están utilizando muchos términos que creo que no habría que utilizar. O sea, yo creo que nos traslada directamente a un periodo que ya está superado, y es que yo tengo dudas incluso que estemos en una etapa de cambio. Yo todavía no tengo muy claro que se haya iniciado el cambio. No lo tengo claro. Entonces, desde luego, no utilizaría el término segunda transición, porque además me parece que es un término muy connotativo para los españoles. Y desde luego que no cierra una época que, en fin, mejor o peor, debe estar cerrada. Desde luego que no es una segunda transición, es el final del posfranquismo. España sigue siendo predemocrática y precapitalista en su cultura política y en muchas de sus manifestaciones. La transición política fue un pacto entre élites y la prolongación de una forma de funcionar, de una forma de entender el país, de una forma de ejercer el poder, que es lo que muere este año. Este año se cierra la primera etapa de la historia de España, el primer tomo desde Atapuerca hasta Juan Carlos I. Se terminó, aquí mando yo y tú vas para allá, te doy una colleja, te avasallo, eso se ha terminado. Estamos en un contexto pluripartidista con 4 fuerzas políticas hegemónicas. Esto es completamente nuevo. Esto es lo que está sucediendo, no es una segunda transición. Llegamos por fin a la democracia. Ajá. Yo siempre planteé que, desde mi perspectiva, la democracia había culminado su transición cuando se mandó, ¿no?, a su casa al gobierno del Partido Popular por mentir, ¿no?, cuando el 13M diciendo que había sido ETA y no Al-Qaeda la responsable, ¿no?, de los atentados. Entonces me pareció que aquello fue como un avance de que algo estaba empezando a cambiar, ¿no?, de que había un pueblo que no soportaba las mentiras de un gobierno. Pero es cierto que aquella noche se le dijo a Zapatero en Ferrat: no nos falles, no nos falles, y volvió a fallar. ¿Qué es lo que no está funcionando de nuestra democracia para que haya algunos que están postulando la necesidad de una segunda transición? Bueno, yo creo que este gobierno no ha funcionado. No ha funcionado. ¿Qué elementos? No ha funcionado, evidentemente. O sea, el resumen de esta legislatura son 10 millones de personas en riesgo de exclusión social. O sea, eso ya es un elemento fundamental para decir que ese mandato ha sido funesto. O sea, no ha funcionado, pero no ha funcionado porque las instituciones democráticas son ahora menos democráticas que lo eran. O sea, ha habido una merma. O sea, yo creo que sí, que desde luego estamos en una democracia, pero que evidentemente lo que ha ocurrido ha sido que ha habido una merma de las instituciones. En fin, ese gobierno ha legislado más que ningún otro por decreto ley. O sea, hay demasiados síntomas de que ha habido una merma de esa situación. Claro. Germán. Yo hablaría de 2 claves. Yo creo que lo que ha entrado en crisis es el sistema bipartidismo que surge en el régimen del 78 como una forma de apuntalar un sistema que se siente muy débil respecto a su historia pasada, y lo que también ha quedado, digamos, descompuesto es la confianza en la modernización, que en ese momento venía de la mano de Europa. O sea, yo creo que esas 2 claves son fundamentales para entender la crisis orgánica o la crisis que estamos padeciendo. Por una parte, ese sistema social bipartidista o ese sistema de turnismo entre PP y PSOE muestra signos inequívocos de deterioro. Hay otros países que tienen multipartidismo y las cosas no son muy diferentes. ¿Por qué el fin del bipartidismo va a cambiar las cosas? Es el final de una cultura política y de un negocio a 2, que está así organizado desde la ley rectora de las elecciones generales de 1977. No es una cuestión del último gobierno. Es decir, desde los 800.000 puestos de trabajo de Felipe González, desde intentar matar etarras con los GAL, desde el refrendo sobre la OTAN, etcétera, hasta nuestros días. Es una cuestión de la interpretación de la acción política. ¿Por qué, por ejemplo, Ada Colau se va a Luxemburgo y vuelve con una legislación que devuelve a las personas lo que estos señores de la transición política le dieron a los poderes financieros? Es decir, es que se terminó la tomadura de pelo, es que la gente se ha educado. A la prohibición de los desahucios basados en una ley hipotecaria que Bruselas no reconoce como legal. Claro, pero es que ¿qué hicieron los partidos políticos durante todo este tiempo? ¿No? ¿Qué es lo que habían hecho? Es decir, son los ciudadanos nuevos, educados, organizados en red, con independencia de las fuerzas políticas, los que resuelven sus situaciones.
Aquellos están en connivencia con el bloque burocrático español, los contratistas de lo público, las rentas más altas, los poderes financieros, ¿no?, repartiendo de una forma distinta a Francia. Por ejemplo, aquí el 20% que más gana 7 veces más que el 20% que menos. En Francia es 4,5. ¿Por qué es esto así? Porque hemos sido muy mansos, muy brutos, muy irresponsables, idiotas de lo público por nuestras circunstancias históricas, ¿no?, los más mayores. Sin embargo, Jaime, la lectura de la transición es hegemónica, es decir, que cuesta mucho, ¿no?, que convencer a la gente de que la transición tuvo mucho de derrota, sobre todo el relato de la transición. Incluso Germán, una fuerza política como Podemos, que hace un análisis duro de la transición, asume que, bueno, que en momentos electorales conviene no tocarlo mucho porque la gente siente la transición poco menos como las medallas de la familia que tiene que pulir y lavar. Yo creo que la transición también fue una especie de espejito mágico en el cual España recobró la autoconfianza y la autoestima después de muchos años. Lo que pasa es que los problemas de esa autoconfianza y de esa autoestima pues son evidentes, ¿no? Y en el caso de Podemos, efectivamente, Podemos nace como una fisura dentro del régimen del 78, pero quisiera también destacar que no como una impugnación total. En la medida en que Podemos desarrolla una estrategia hegemónica, no puede pensar que se tiene que abandonar todo lo que ha supuesto la transición. Hay elementos de la transición que deben ser recuperados. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo la necesidad de generar un espacio social orientado al futuro que pueda desarrollar una democracia, la medida de lo posible, participativa. Eso no se ha cumplido con la transición. Por eso yo sí que reivindicaría el concepto de segunda transición en la medida en que la primera transición ha sido fallida. O sea, el proyecto de generar una sociedad nueva después de 40 años de dictadura, esa ilusión que yo creo que fue fundamental para la victoria del PSOE, por ejemplo, los años 80, o sea, esa necesidad de volver a recobrar la ilusión de la ciudadanía me parece necesaria. Sí, pero la ilusión vino muy pronto con el desencanto, ¿no?, en el caso de la transición española. Es decir, yo recuerdo haberle pedido a Santiago Carrillo, don Santiago, háganos un último favor, no muérase, no estoy pensando en esas cosas, háganos un último favor y reconozca que la transición no fue tan espectacular como ustedes dicen, ¿no? Dejen algún hueco para que podamos criticarla y podamos encontrar otras vías de solución, porque si es tan maravillosa y ustedes se encuentran, Gutiérrez Mellado, que estuvo en la quinta columna durante la Guerra Civil, y usted, que era el responsable de la defensa de Madrid, y se abrazan y se dan tabaco. Y si aquello fue una cosa maravillosa, no encontramos resquicios por donde criticar lo actual, Emanuel. O sea, sí creo que se ha hecho una malísima lectura de la transición. O sea, que realmente la transición fue una derrota. Fue una derrota primero del movimiento obrero, que era un movimiento abroncadísimo, y además tiene sucesivas fases de derrota. En el 76, cuando se acaban las huelgas, la masacre de Vitoria, proceso de institucionalización sindical, que también es muy complejo, proceso de reconversión industrial, y todo lo que es, finalmente, lo que es la desaparición de esas viejas comunidades obreras que existían en buena parte del tejido industrial del país, los barrios obreros. Eso se deshace en los años 80 completamente. Y el resultado, el espejo terrorífico, es la heroína. Que se lleva por delante, no recuerdo ahora mismo con las cifras, pero no sé si son 200.000 jóvenes. Es decir, hay una generación que se extingue, que desaparece. La transición produce 1.000 muertos, que se dice pronto. Es decir, hay 1.000 muertos por las fuerzas de orden público, en manifestaciones, en comisarías, también por parte de los grupos armados, etcétera. Toda esa historia de la transición se oculta. Otra cuestión que yo creo que es importante, cuando comparamos la democracia española, yo en eso quizá no estaría de acuerdo contigo, realmente la tenemos que poner en su contexto. Todas las democracias europeas son pésimas. La Francia golista es de muerte, la Italia que hemos conocido en estos últimos años también lo es, no, deberíamos hablar también de la República Alemana, etcétera, tal cual. Es decir, que no es una excepción. Realmente son todos regímenes bastante oligárquicos que sufrieron durante los años 70 todo un embate que pretendía cambiar completamente las relaciones de fuerza, donde existían movimientos obreros fuertes, donde existían movimientos sociales que expresaban o que querían otras demandas, ¿no? Y todos ellos son derrotados. Lo que nos encontramos es que todo ese ciclo que se abre en la crisis del 73, que es también una crisis política, ahora mismo lo que estamos viendo es que ese ciclo se cierra. Y se cierra de una forma que está indeterminada. Es decir, así te encuentras que hay un proceso de inestabilización, que además España solamente es un capítulo dentro de esa Europa, un capítulo provincial, nada más, con sus especificidades, con sus historias, etcétera. Dos cuestiones, si me permites, y con eso ya cierro. Hay dos cuestiones fundamentales que hacen que no se pueda cerrar el ciclo con facilidad. La primera es una de orden social, es decir, que todo lo que había sido la base del equilibrio del régimen político previo, lo que había fundado el bipartidismo,
y la lógica de consenso, esas clases medias gigantescas se está deshaciendo. Lleva deshaciéndose mucho tiempo, pero parece que no va a tener recomposición. Es decir, la larga pendiente de crisis social se va a mantener, tú lo comentabas, los desahucios, etcétera, tal cual. Podemos poner muchísimos más casos. La segunda es que la especialización económica que ha sido fundamental durante todo este tiempo, que era, si queréis, como España como el lugar de las burbujas inmobiliarias de Europa, los ciclos inmobiliarios financieros europeos, eso también se está deshaciendo y no parece que vaya a tener vías de recomposición. Por lo tanto, la crisis es larga, no es corta. Es decir, que acabadas estas elecciones, gane o no gane Rajoy, lo que se va a encontrar es, de nuevo, con recortes obligados por Europa, con una crisis que no se resuelve con facilidad y con un proceso de inestabilización, pues yo creo que ahora mismo sí salida. Hay una cosa que tendríamos que discutir, la crisis actual tiene una característica bastante novedosa y es que se pretende solventar con más ración de la misma medicina que ha generado la crisis. Es decir, que la crisis del modelo neoliberal se pretende solventar con más modelo neoliberal. Y me temo que la solución, más que democrática, tiende a ser autoritaria. Intentemos traerlo a la actualidad. Hay un momento en donde parece que se pretende asumir el cierre del régimen, y cuando decimos régimen estamos diciendo al conjunto de instituciones, actores y reglas de la política. Régimen no es solamente el régimen franquista, que a veces nos regañan, no, se habla de régimen como un concepto de la ciencia política. El rey Juan Carlos se despidió mostrándonos su profundo amor. En mi proclamación como rey, hace ya cerca de 4 décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España, con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino, y nuestra nación una democracia moderna, plenamente integrada en Europa. Me propuse encabezar entonces la ilusionante tarea nacional que permitió a los ciudadanos elegir a sus legítimos representantes y llevar a cabo esa gran y positiva transformación de España que tanto necesitábamos. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. A mí me recuerda un poco a la famosa anécdota de las cartas que le dejó Khrushchev a Brezhnev, ¿no? Cuando tengas un problema, abres la primera y dice, échame a mí toda la culpa. Cuando tengas problemas, abres la segunda, donde le plantea echarle la culpa a las potencias exteriores y a la economía internacional. Cuando tengas problemas, abre la tercera, escribe 2 cartas y escribe 3 cartas y deja el cargo. Parece que el rey Juan Carlos ha hecho algo similar. De cualquier forma, Jaime, no te he visto muy convencido cuando veías al rey de que te estuvieras creyendo todo lo que decía. El rey forma parte de la finalización, ¿no?, de... digamos que se ha producido primero una revolución tecnológica y de los materiales a finales del siglo XX, que ha propiciado la creación de la sociedad en red y la socialización del conocimiento. Y esto en sociedades secularmente brutas, clientelares como la nuestra, ha propiciado el desarrollo en muy corto en el tiempo de una sociedad civil virtual joven. Esta sociedad civil lidera, y esto lo hemos visto con claridad desde el 15M, a las generaciones precedentes con un nuevo pensamiento de lo público. Y esto está sucediendo en España y en todo el sur, cuya materia social es de nuestras características. ¿Por eso no lo solventas quitando a un rey viejo y poniendo a un rey joven que ha estudiado fuera y que sabe manejar Twitter? No, el rey es el vértice, o esto es una monarquía parlamentaria, luego es el vértice del orden institucional. Si tú quieres hacer algo, tienes que empezar por ahí, ¿no? Tú quieres una república, ¿no?, pues tendrás que plantearlo desde el ordenamiento jurídico legal, ¿no? Y hoy por hoy lo que tenemos es una monarquía. Luego, la sucesión monárquica se plantea como una oportunidad.
para finalizar con una etapa. Los datos son muy claros. Si ese señor, Felipe VI, es aprobado por 8 de cada 10, pero en España 4 de cada 10 creen que la monarquía tiene que ser sometida a referendo, la mitad de los republicanos están viendo en la sucesión una oportunidad para superar una etapa. En mi libro explico que al final de ese proceso profundo de reformas al que hay que enfrentarse, se quiera o no, porque el orden del 78 es una chanca, ¿no?, que no resuelve ni el modelo territorial del Estado, al final esa monarquía de Felipe VI se tendrá que someter a referendo. Tú dile ahora, ¿no?, a una persona de izquierdas como Pablo Iglesias, por cierto, que decía ayer yo soy de izquierdas, ¿no? Bueno, no es eso, Pablo Iglesias. Enfrente, tío, enfrente, que son lo mismo el PP que el PSOE, ¿no? Entonces, tú dile a Cayo Lara abdicación y te dice anatema, aunque sirva para iniciar una etapa, aunque finalmente se refrende la monarquía, etcétera, etcétera. O tú mismo, abdicación, anatema, ¿no? Es el hito objetivo que permite cerrar el primer tomo de la historia de España, que es medieval. España es medieval, en cada pueblo manda uno. Cada pueblo manda uno. La concesión del Estado la tiene el de siempre. El que trabaja ahí es el enchufado. No se progresa en España por mérito. Se progresa por lo que se progresa. Bueno, todo eso es lo que se ha terminado, porque es inviable esto en el primer mundo al que queremos pertenecer. Oligarquía y caciquismo, más de un siglo después. Germán. Sí, yo quería llamar la atención sobre dos similitudes entre lo que sucedió en el 78 y nuestra actualidad. Primero, la huida hacia adelante que supone la coronación de Felipe VI y la función similar que cumple respecto a su padre, ¿no? Es, digamos, la síntesis de una transformación social producida desde arriba que trata de absorber, digamos, las luchas sociales y el movimiento social que se estaba produciendo, ¿no? Y luego la cuestión del miedo, que me parece también fundamental. O sea, cómo Juan Carlos I se legitima después del 23F en relación con una posición también bastante problemática por lo que hemos sabido después, y cómo la situación actual también nos lleva a un miedo diferente. Tú antes hablabas del miedo que se está produciendo a un cambio de gobierno por razones puramente tecnocráticas, ¿no? Podríamos decir que si el régimen del 78 nace como consecuencia del miedo al pasado, de no volver a repetir la guerra civil, la nueva transición a la situación actual tiene que ver con un miedo a lo nuevo. El lema del PP que ha salido recientemente es no avancemos o vayamos hacia adelante para no retroceder, ¿no? O sea, como después de todo lo que hemos pasado después de la crisis, ¿van ustedes a abandonar España a una panda de chavistas, una panda de populistas? Me parece que esa apología o esa situación que cumplía el miedo en el 78 sigue cumpliendo una función ahora de una manera o de una forma algo diferente, pero teniendo, digamos, el sustrato, el mismo sustrato. Los padres diciéndole cómo mi hija, con lo que me ha costado educarla, se va a ir con un trompetista de la vecindad. Dejadme que os plantee una cuestión. Decía Stanislav Lem que no esperéis demasiado del fin del mundo, y veo cierto optimismo, ¿no?, por parte de Jaime, que no termino de verlo claro, porque España era diferente, decía Fraga, y si la solución es que estamos europeizándonos, significa que nos vamos a parecer a los países de nuestro entorno. No sé si eso es un gran avance. Ninguno, yo creo, en este caso, vamos. De hecho, yo creo que una de las cosas que hay que reconocer es que, afortunadamente, estamos, pues, si queréis, como en el epicentro del huracán político de lo que ha sucedido en Europa en este último periodo. La diferencia está en que España puede aportar algo que no han podido aportar otros países. Es decir, el impulso de cambio devino en Francia en la extrema derecha de Le Pen. El impulso de cambio devino en Italia en Beppe Grillo, que no va a ningún lado. El impulso de cambio en Alemania devino en la unificación y en el silencio generalizado. Parece que aquí puede ocurrir algo y por eso genera esta gran referenciación, pero tengo la sensación, si os he entendido bien, sí, que estamos diciendo que vamos a parecernos a un sitio que parece que está un poco caduco. No, a ver... decadente. Aquí yo vuelvo a lo de siempre, o sea, aquí se terminó el llego yo y te avasallo con todos mis medios, ¿no?,
porque la situación es de ponerse de acuerdo para tomar decisiones. Eso es un cambio sustancial. Eso no sucede desde la moción de censura a Suárez del año 1980. Desde ese momento hasta ahora, aquí se gobierna a tortazos. Aquí se gobierna imponiendo yo que llego y tú te vas a enterar ahora. Aquí se gobierna así. Esto es lo que se termina. Y se termina porque hay dos fuerzas políticas emergentes que han entrado en circunscripciones blindadas. Pero tú, Jaume, de verdad estás convencido de que se termina. Es que tú haces, es un una análisis cuestión matemática. muy negativo hasta ahora, un análisis muy negativo. Y después, sin embargo, pasas al lado positivo y estás convencido de que va a cambiar. Es una cuestión matemática, no opinable. Que es que se terminaron esas mayorías aplastantes en el Parlamento español. Bueno, depende. Eso se ha acabado. Depende de quién gane y depende de con quién quién pacte. De quién gane. No, claro, que el partido... Es decir, tú me dices, pero me harán una coalición aquí para eso. Es decir, si el Partido Popular gobierna con Ciudadanos, entonces aquí no ha pasado nada, ¿no? Lo mismo que si el PSOE gobierna con Podemos, entonces no ha pasado nada. Eso es lo que dices. Es que depende. Es que para mí no es lo mismo. Ni PP es igual que el PSOE, ni Ciudadanos igual que Podemos, ni la gran coalición PP-PSOE es la misma. Pues porque tú te fijas en la oferta, pero yo me fijo en la demanda. Y la demanda de los votantes de estos señores, por ejemplo, los ve idénticos a los señores del PP y a los señores del PSOE. Por eso están ahí y no están en otro sitio. Pero es que los que llegan a Ciudadanos llegan huyendo del PP. No quieren ser como García Albiol. Y llegan huyendo y votan donde no hay nada. Sí, bueno, no. Yo te hablo de la demanda. Tú me hablas de la oferta. Yo te hablo de la conclusión del 20D, de lo que pasa el 20D, de lo que vote la gente al final. La gente va a votar PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Y esos cuatro... ninguno de ellos va a tener una mayoría para decir yo soy ahora aquí el que manda. Déjame plantearos una cuestión para intentar desatascar esto, Jaime. Yo estoy convencido, y de hecho mañana saldrá en público un artículo al respecto, de que vamos a unos segundos pactos de la Moncloa y esta vez, como decía el bueno de Marx, como farsa. Es decir, se está articulando un nuevo pacto, ¿no?, de la Moncloa donde en vez del 23F, actúa como detonante la crisis catalana y que va a generar, ¿no?, una suerte de golpismo que va a armar la posibilidad de que paseen cogidos de la mano por los jardines de la Moncloa en un romance propio, ¿no?, de una novela de adolescentes, Rajoy con Ciudadanos, con Pedro Sánchez, y mañana va Pablo Iglesias. Si no hay nadie que rompe de alguna manera con esa farsa que intenta de alguna manera plantear lo que ya dijimos en su momento, que es que el Partido Popular le interesaba confrontar con Cataluña porque era la única manera de ir a las elecciones de diciembre con algo que no fuera, como decía Vanessa, un palmarés patético de todos los ámbitos de su gestión. Y por cierto, quiero recordar que siguen muriéndose todos los días, enfermos de hepatitis C, porque con mayoría absoluta el Partido Popular no ha sido capaz de darle las medicinas que necesitaba esta gente. Entonces, con ese panorama, da igual la demanda de la gente, porque es previsible que, sabiendo que este es el escenario, la gente va a alimentar ese resultado. Y a no ser que surja un nuevo 15M, donde otra vez se reclame una nueva conversación que impugne todos los partidos políticos, estaremos como hace 4 años. Si hay algún responsable de que esto sea así, sobre todo es Podemos. O sea, tenemos aquí un representante de Podemos. Podemos ha abandonado el mandato. El mandato es: os vamos a echar al mar por donde más tiburones haya, a todos. A todos. Pero que hemos abandonado, no sé a si te todos. entiendo. Es decir, sí, el mandato es vosotros, políticos convencionales, clase política convencional, vosotros, señores del PP, del PSOE, de la CDC, os vamos a echar al mar por donde más tiburones haya. Ese es el mandato, es el proceso constituyente, es el orden nuevo, ese es el mandato. No es repartirse el bacalao con Herrera en Cataluña, por ejemplo. ¿Por qué Nuet no es un pitufo gruñón y Cayo Lara sí que lo es? ¿Por qué? Por la política de cuotas.
¿Por qué queréis hacer en la Comunidad Valenciana lo que los señores del Bloc Nacionalista Valenciano no quieren hacer? Bueno, ¿Y cómo lo queréis hacer? ¿Y cómo lo queréis hacer? Vamos a escuchar a Germán. Yo creo que estamos en mejores condiciones, por ejemplo, de superar esa farsa o de resistirnos a esa farsa, justamente porque la posición de Podemos realmente yo creo que es la adecuada para romper ese corsé o romper ese cerrojo del 78. Y tiene que ver, yo creo, tiene que ver con el hecho de que España también ha cambiado. Y justamente la única manera justamente de salir de ese cerrojo no es apostar o de enquistarte una posición de izquierdas tradicional o apostar por una reforma o por una transformación constituyente que bienvenida sea, pero que todavía creo que está muy lejos de las necesidades y de las demandas que tú... No estáis desatendiendo el mandato. Es que creo que el concepto revolucionario debe ser revisado. Vale, pues por ejemplo, Tsipras es un león. Es un león Tsipras. Pero es que... No debería estar diciendo Podemos, prepárate Merkel, que ahora va a España. No debería estar haciendo eso, en lugar de pasear con Rajoy por los jardines de la Moncloa. Creo que las reacciones de los adversarios políticos y todos los ataques que está recibiendo Podemos tiene que ver justamente con el hecho de que Podemos es la fuerza que puede alterar el equilibrio y la correlación de fuerzas existente. Que se vea. Manuel. O sea, sí hay una reforma constitucional en marcha, ¿no? Una reforma en sentido restaurador, ¿no? Como tú decías, unos pactos de la Moncloa, creo que es buen símil, ¿no? ¿En qué consistía este? Pues consistía en lo que hemos comentado antes, cambio, relevo monárquico, Felipe VI, después del agotamiento y la erosión de la institución monárquica a través de su antiguo titular. Y luego nos hemos encontrado con una operación política de marketing genial, que es la de Ciudadanos, y luego nos encontramos con el caso catalán, que debía ser el detonante de la reforma constitucional. Es decir, si no hay minoría catalana, en este caso, en los pactos de la Moncloa, no hay posibilidad de reforma constitucional. Entonces aquí nos preguntamos, me refiero en los próximos meses, ¿qué va a suceder? Si ahora mismo se hace un gesto de fuerza en Cataluña que le puede beneficiar al PP y que precisamente tiene que ver con algo que lo comentabas tú, es decir, necesita a toda costa agarrarse a algo, aunque sea un clavo ardiente, para que no se hable de todos los trapos sucios, ¿no?, que tiene debajo de la alfombra. Si se produce eso, probablemente la situación catalana adopte ya un curso que podríamos decir que está en lo irreversible. Es decir, que va a ser muy difícil la vuelta atrás. Que se suspenda el Estatuto de Autonomía, que además se le impute definitivamente por cuestiones no ligadas a la corrupción, sino a su presunta desobediencia en esa consulta que se hizo en los colegios un domingo, pues nos encontraríamos en una situación difícil. Es decir, que ellos tienen que negociar en ese terreno. La cuestión es, aunque se produjese esa negociación, que no está, yo creo que en el horizonte la posibilidad, es decir, que no es imposible que se produzca precisamente un deterioro tal con Cataluña como para que no se produzca esa reforma constitucional y nos veríamos un escenario que probablemente sería muy distinto al que ahora podríamos ver, nos encontraríamos de todas maneras que la base de ese pacto no está establecida. Es decir, tú sigues en medio de una crisis brutal, social, económica, política, etcétera. Eso es el trabajo político que hay que... Pero es fantástico, España se rompe a un mes y medio de las elecciones. Las elecciones sí, pero a posteriori o lo resuelve muy rápido o te metes en una situación que ya es... Eliminas el debate de lo que a la gente le importa. Es la recuperación de Arriola, es decir, claro, la recuperación in extremis de Arriola era eso. Vamos a escuchar lo que dice la gente en la calle. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Nos hemos venido aquí, a las puertas de la Moncloa, para hablar de la segunda transición española a la democracia. Sin embargo, como Mariano Rajoy no está ni se le espera y por tanto no nos va a recibir, vamos a preguntarle a la ciudadanía qué opina de este proceso político. ¿Crees que estamos viendo ahora mismo una transición política en España? Si esto lo llamas transición, a mí me parece una basura. Hay una transición, pero siempre que no perdamos las referencias de lo que hemos construido hasta ahora. Sí, porque ya no hay bipartidismo tanto como antes, o sea, ahora ya hay otros partidos, tal, no sé. Yo creo que va a cambiar un poco la situación. Mira, pienso que son distintos perros de la misma forma. Pues a día de hoy sería difícil contestar esa pregunta debido a que... ¿Por qué sería difícil? Sería difícil porque a día de hoy no es igual que cuando existió la transición en los años 70. ¿Y en qué se diferenciaría? Pues porque tenemos una heterogeneidad política mucho más amplia, es decir, ahora mismo contamos con 4 partidos políticos que optan a la presidencia del gobierno español. ¿Qué creéis que ha cambiado en los años 70 y qué ha cambiado ahora? Yo creo que ahora hay más libertad de expresión. Yo le dijera a Manuel Fraga, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Por favor, fachoso y la famosa bomba de Almería. Bueno, es un ministro de Franco que supo ponerse en la línea de lo que España quería, que era una transición hacia la democracia.
Felipe González. Pues una decepción tremenda, una ilusión perdida. Un gran líder que condujo a este país hacia lo que es hoy, un país moderno en lo económico y con democracia. Albert Rivera. Yo creo que es una derecha moderna, lo está haciendo muy bien y para los que le guste, pues perfecto. ¿Y qué debería hacer la ciudadanía para que esto terminara? Primero teníamos que salir a la calle más. En primer lugar, que haya, como siempre, una concienciación popular, es decir, que la gente tome conciencia de tanto lo mal que estamos como la crisis en la que vivimos. ¿Y usted cree que las próximas elecciones del 20 de diciembre van a cambiar mucho el panorama español? Yo espero que sí, porque España lo necesita. Poco, va a ganar el PP, por desgracia, no con mayoría, se va a dividir el Parlamento mucho más. Hombre, no va a tener mayoría absoluta el PP porque eso se va a impedir ya. Pero creo que por miedo seguirá ganando el PP. El PP le coge y le dice a Ciudadanos, mira, te voy a coger y poner aquí 3 o 4 ministros y nos vamos a arreglar muy bien, no mires debajo de la alfombra. Pues bien, la ciudadanía ya ha opinado. Hay quien quiere que todo se quede como está y hay quien quiere cambiarlo todo. Sea como sea, el próximo 20 de diciembre los españoles decidirán en las urnas si quieren reforma democrática o ruptura constitucional. Por favor, ciudadanos, cuando votéis, no os avergoncéis del niño que lleváis dentro. Gracias, Quique Maestu. ¿Tú querías decir algo hace un momento antes de que empezáramos? Sí, no, telegráficamente. Creo que un dato importante de la fisura que genera el caso catalán en la arquitectura institucional española es que también quiebra la propia composición del Partido Socialista. En la medida que el Partido Socialista se ha construido a sí mismo mirando a Andalucía por un lado y a Cataluña en el otro. Y esto genera una contradicción y una tensión en el partido que me parece que va a ser importantísima en los próximos tiempos. Silencio en la noche. Diría ¿no? algo, lo que no podemos perder de vista cuando hablabas de los países de nuestro entorno, ¿no? Es que nosotros somos los de dentro de la empalizada. Dentro de la empalizada tenemos 30.000 o más dólares año en el bolsillo. Los que vivimos aquí, vivimos 80 años, te pones enfermo y te curan. Aquí te curan. Es decir, hay un factor aglutinante común dentro de estos países que por lo visto pues no están tan bien, y es que nosotros somos los ricos. Somos la zona de prosperidad, donde existe la ciudadanía, donde las personas tienen derechos. Hay otros lugares del planeta que son de extracción de recursos, donde los derechos de las personas valen mucho menos, pero es que hay zonas de guerra, que es donde Occidente también obtiene recursos para sus fondos de pensiones, para las pensiones, para la sanidad, etc. Es decir, nosotros operamos en el mundo global, nosotros los occidentales, ¿no? Vendemos las armas con las que se matan, somos los propietarios de esos cultivos extensivos, y todo eso son aportaciones a nuestros sistemas de salud. Luego, tampoco conviene que seamos tan sobrados y tan cínicos, ¿no?, al respecto de quiénes somos. Somos los ricos del mundo. Y a partir de ahí, pues unas zonas de esta zona de prosperidad, donde se puede ser persona, ¿no? Hay una región del sur que es distinta, que atraviesa dificultades por las características de una materia social muy atrasada, muy inculta, que está despertando ahora, y es una cuestión que tiene que ver con la demografía. Frente al gobierno de Rajoy, que se negaba, ¿no?, a atender a los refugiados, los ayuntamientos del cambio, presionados también por la propia ciudadanía, ante una respuesta. Por tanto, es verdad que no esperemos demasiado el fin del mundo, pero seamos pesimistas pero esperanzados. Emmanuel, rápidamente, que quiero hacerles una pregunta. Bueno, pues es muy rápido, vamos. O sea, sí somos la parte rica del mundo, pero cada vez lo somos menos. Y vives además dentro de una región, Europa, que es claramente decadente en ese universo global. Es decir, que lo que hemos visto en Grecia, es decir, las políticas de recorte, las políticas de austeridad que se han aplicado ahí, no se han aplicado en un país occidental desde antes de la guerra, vamos. O sea, de hecho, no hay precedentes. Es decir, se han aplicado una política de ajuste estructural como la que se aplicaba a los países del sur. Te dejo. Déjame que os plantee una cosa que creo que es complicadita. El mantra de la transición, y por eso se repite constantemente una segunda transición, es una idea de las más mentirosas que yo recuerdo como académico, como científico social. Es la idea de consenso. No solamente los muertos que generó la transición, que se silencian en una supuesta transición pacífica, sino que el año 79, es decir,
después de los pactos de la Moncloa, fue el año de mayor conflictividad laboral de la historia de España. Es decir, que ese supuesto consenso se hacía con mucha gente en la calle. Y eso que el Partido Comunista le ofreció a la UCD y a Suárez lo único que le quedaba después de haber fracasado en las elecciones, que era manejar comisiones obreras y la posibilidad de construir paz laboral a cambio de pintar un poquito, ¿no? Fue en el 78, el año de mayor conflictividad, a cambio de pintar un poquito en la Constitución que se estaba discutiendo. Es decir, Carrillo entregó la calle a cambio de tener un poquito de posibilidad de influir en la Constitución, ya digo, después de haber fracasado. Pero consenso entre las élites políticas, no en las calles. En cambio, ahora tengo la sensación de que existe la posibilidad de repetir ese juego. El 15M que se quede en nada, que el derecho a decidir impulsado desde la población catalana se quede en nada y al final, como os decía hace un momento, construyamos unos pactos de la Moncloa agitados con un poquito de miedo que se rompe España, un poquito de miedo de que no se puede cambiar nada, un poquito de miedo de que Europa tiene problemas y que esa ciudadanía deje de demandar absolutamente nada y que a lo sumo vuelva a repetir, virgencita, que me quede como estoy. Vanessa. Sí, yo creo que además con que repasemos las portadas de los periódicos de los últimos días y las de hoy, que son calcadas de los dos periódicos grandes, con la única foto que distribuye Moncloa, que es un contrapicado del presidente y del líder del Partido Socialista, nos da una idea de dónde estamos y de lo que vamos a ver este mes y medio. Son fotos falsas, como la foto del rey, como Adolfo Suárez, al que traicionó, al que se fundió, y después hay una foto como si el rey y Adolfo Suárez fueran súper amigos. Es que vivimos en ¿Cuántas una veces en tremenda estos días farsa. hemos escuchado se rompe España? Yo creo que España se rompe porque hay mucha gente que no tiene para comer y porque su trabajo no le da para vivir y por un montón de cosas, pero fundamentalmente por eso, porque es complicado que un país sea libre o que sea una democracia real cuando la gente no sobrevive y ha perdido muchísimo en los últimos años. Germán. Yo me gustaría ampliar un poco el zoom, ¿no? y hacer una comparación entre esos dos momentos históricos. Creo que si nos centramos o focalizamos el asunto en el pacto entre las élites, descuidamos también otra pregunta, que es, en el 78 había fuerza social de cambio para una transformación real y en ese sentido, por ejemplo, la labor del Partido Comunista fue solamente de traición. Me parece que esa es una pregunta clave para entender la coyuntura presente. Y yo creo que el Partido Comunista cometió errores e hizo de alguna forma de necesidad virtud, pero no estoy tan seguro de que hubiera fuerza social de cambio y no hubiera también una gran masa de la población española que quería quizá lo que quiere hoy, que es un poquito de cambio y seguridad. Me parece que tenemos que afrontar eso y pensar si realmente esa idea mitificada de que había una transformación social, no estoy subestimando las luchas que existieron, que fueron poderosísimas. Lo que estoy planteando es si ese análisis es justo con esa reivindicación de clases medias que existía entonces y sigue existiendo ahora, clases medias no en sentido económico, porque evidentemente ha habido una proletarización y una pauperización de esas clases medias, pero psicológicamente todavía las clases medias siguen pensando que son clases medias. Manuel. O sea, yo creo que esa es una pregunta interesante, pero que se hace siempre post factum, entonces es como difícil. ¿Se podía haber estirado la transición? Yo creo que había elementos, todos los que querías. Faltó cabeza, faltó inteligencia política, faltó organización, faltaron muchas cosas. Pero desde luego es una época completamente abroncada. Es una época donde el crecimiento salarial se está produciendo a un ritmo del 25-30%. Eso es lo que está empujando la inflación y al fin y al cabo el factor fundamental de crisis económica. Es decir, el aparato productivo franquista estaba en quiebra. Nunca se dice. El gran motor de cambio de la transición es la movilización social. El movimiento obrero, el movimiento vecinal y luego progresivamente los movimientos sociales. Igual que el gran motor de cambio a día de hoy es el 15M, la ola de luchas que abre y luego la posibilidad de irrupción de opciones electorales que aprovechan o que van a rebufo de ese proceso. Por lo tanto, la cuestión es, ¿cómo una relación de fuerzas determinada se costrifica y construye una posibilidad que en principio no estaba? Esa es la pregunta de la política, la pregunta de la estrategia, la pregunta de la táctica, de qué hacemos ahora, de qué no se puede hacer. En la transición, desde luego, existió la posibilidad de una ruptura que podía ir un poquito más allá de lo que fue, como en todo proceso histórico. Falló por miles de razones. Jaime. Sobre aquella transición yo diré que la mayoría social era muy temerosa. Efectivamente no había presión social, había miedo.
había sobre todo miedo, mucho miedo. Miedo a la policía, miedo a los militares. ¿Me permites un inciso nada más? Mira, en enero del 76, aquí en Madrid, justo después de muerte de Franco, hay 3 semanas prácticamente de huelga general en la ciudad. ¿No se recuerdan? Poco después se produce la matanza de Victoria. 3 semanas donde 350.000 huelguistas para prácticamente la vida de toda la ciudad. La telefónica, el metro, el tejido industrial, correos, toda la vida de la ciudad. ¿Eso era miedo? Sí, habría una parte de la población que tenía miedo y otra parte dispuesta. Había una parte... Dejadme haceros una pregunta. Vamos a ver algo y ahora quiero preguntaros que si realmente había mucho miedo, ¿por qué hizo falta montar esto? Ha oído un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la Cámara. La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Estudié la transición en el libro La transición contada a nuestros padres y yo ahí demostraba con muchas fuentes que el 23F es un golpe que se monta en el entorno del rey Juan Carlos, con anuencia de muchos partidos políticos, con un acuerdo generalizado y que lo que buscaba era disciplinar a la clase obrera, disciplinar al Partido Socialista, disciplinar a los sindicatos y de alguna manera evitar que pese a todo lo que había ocurrido, la transición siguiera un determinado rumbo. No bastaba haber hecho una ley electoral tramposa, no bastaba haber impedido que los partidos republicanos no se pudieran presentar, no bastaba haber retrasado hasta el año 79 las elecciones municipales para que fueran después de la Constitución, no bastaba el haber obligado a los españoles a votar o todo o nada. Es decir, pese a todas esas trampas, al final tuvieron que hacer un golpe de Estado exitoso, no fracasado, sino que exitoso, que nos volvió a disciplinar como siempre nos han disciplinado desde 1923, es decir, a golpes. ¿Quién tuvo que hacer eso? Cuando dices el statu quo. Es decir, después del 23F, Jaime, se aprueba por vez primera un acuerdo conjunto de los dos principales sindicatos con la patronal, entramos en la OTAN, el Partido Socialista entra asumiendo medidas económicas de privatización, se va a asumir una relación con Europa absolutamente subordinada, es decir, es que el 23F simplifica. El 23F se lo inventa el sistema, ¿no? No es así. Es decir, España, tú recordarás, porque tú no eres mucho más joven que yo, pero recordarás que nosotros éramos lo que ya se llamaba una sociedad de consumo de masas. Queríamos ser europeos, teníamos que haber entrado en el mercado común en el año 81, pero lo vetó Francia, y entonces entramos en el 86. La transición, y lo explico en el libro, y ahí están todos los datos de esa sociedad temerosa masiva, porque hacíamos encuestas en Gallup. Perdona. Es decir, y entonces el 23F, ¿tú crees que...? El 23F, no, o sea, aquí el sistema tenía que alcanzar un formato homologable a los países de nuestro entorno. Sociedad de consumo de masas, ingreso en el mercado común, cuando los golpistas pretendieron de verdad de restablecer una dictadura en España. Eso es así. Entonces, que los golpistas eran militares del entorno del rey, sí. No, había un pacto, el pacto se rompe y Tejero da esta sonada, bueno, pero el pacto del golpe era otro, con armada y con la connivencia. Vamos a ver un vídeo de uno de los máximos expertos al respecto que se sinceró delante de Pablo Iglesias. El 23F marca un antes y un después en tu trayectoria política en el Partido Socialista y eso tiene que ver con lo que tú entendías vinculaciones de sectores del partido con el golpe. Yo recuerdo en la entrevista que le hice a Santiago Carrillo pocos meses antes de morir, yo le pregunté, ¿alguien sabía? Y Carrillo decía, yo creo que Tamames sabía. Mire usted, yo tengo la convicción ahora de que Tamames sabía algo, porque hizo 2 veces declaraciones a favor de un gobierno
presidido por un militar. Y las 2 veces yo tuve que hacer declaraciones públicas desautorizándole. Yo llegué a mi análisis de que detrás de ese golpe del general Armada estaba la alta dirección de varios partidos, concretamente el Partido Socialista, en el cual yo en ese momento estaba en el Comité Regional de la Federación Socialista de Madrid. Un elemento inquietante de gente que desde dentro, ¿no?, estaba sabiendo qué ocurría. Que algo se tramaba. Claro, pero de verdad que es que, Jaime, que está bastante demostrado, ¿no? Es decir, que se plantea un golpe blando para evitar otro tipo de respuesta desde los cuarteles. ¿Tú querías decir algo, Germán? Sí, no, quería apuntar un poco lo que decía Jaime sin cuestionar lo que acabas de decir. Me parece que es muy interesante ver en qué medida el desarrollismo que se produce en España antes de la muerte de Franco con los tecnócratas del Opus Dei genera o plantea la fisonomía que luego va a ser fundamental en la España posterior. Es decir, ahí es donde ya entra la sociedad de consumo, donde Fraga en el Ministerio de Turismo realiza una labor extraordinaria en el sentido de modelar la imagen y la marca España. Y yo creo que esa estructura es la que realmente va a ir tirando los años posteriores, ¿no? Entonces, es verdad que si solamente nos centramos en la cuestión escenográfica del golpe militar con ese toque chusco, corremos el riesgo de perder esa imagen de conjunto que nos llevaría a una transición que ya se estaba produciendo antes de la muerte de Franco. Hay una ruptura en la historia de nuestro país que es el 15M. Tenemos al teléfono a Amador Fernández Sabater, investigador, activista social y una persona muy presente en el 15M. Amador, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a Germán también, que le acabo de escuchar. Amador, ¿qué tal? Estamos discutiendo en qué medida se están sentando las bases sociales, económicas y políticas de una segunda transición. Es decir, que de alguna manera esa gran conversación que supuso el 15M se solvente con lo que yo creo que puede ser unos nuevos pactos de la Moncloa. La movilización obrera y ciudadana del fin de la dictadura, bueno, permitió, ¿no?, caminar hacia un régimen parlamentario que se pudiera equiparar con las democracias europeas. ¿Tú crees que el 15M y lo que eso implicó pueden frenar esta posibilidad de unos segundos pactos de la Moncloa, Amador? Bueno, vamos a ver, digamos, cuál es la fuerza del impulso del 15M, ¿no? Yo diría que hubo una fase, digamos muy fuerte del 15M y de todos los movimientos que generó, las mareas, la PA, etcétera, que digamos cuestionaron ese neoliberalismo que se instala un poco en todos los rincones de la vida, ¿no? Las mareas, pues, cuestionándolo en la educación, en la sanidad, la PA, pues, en las casas, etcétera, en las asambleas de barrio. Entonces, bueno, digamos, ese movimiento muy fuerte de cuestionamiento del neoliberalismo en las propias vidas, yo creo que produjo unos cambios, en fin, de deslegitimación del sistema en el que vivimos, de neutralización también de la posibilidad de un fascismo, de un populismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí hubo también crisis de esos movimientos para continuar y, en fin, el problema es, digamos que la fase que ha entrado ahora, pues es una fase más basada en lo representativo, ¿no? Es decir, que creo que hemos ganado, pero hemos perdido. Hemos ganado porque hay, bueno, pues nuevos gobiernos en Barcelona, en Madrid, en otras tantas ciudades que pueden hacer un montón de cambios que cristalicen ese primer impulso del 15M con medidas normativas, con leyes, ¿no? Pueden, digamos, alterar los marcos, digamos, en los que el neoliberalismo se reproduce en lo cotidiano, pero hemos perdido algo, yo creo también, ¿no? Es que se han reinstalado las lógicas de delegación y de representación, de centralización y de concentración de poder que de alguna manera se habían cuestionado con la crisis y con el 15M. Entonces, depende, digamos, de revertir estos efectos nocivos de la fase, del momento, de la fuerza centrípeta de lo electoral, de la fuerza de inercia de lo electoral, que podamos conjurar ese peligro que tú dices de un nuevo cierre por arriba, digamos, del impulso del 15M, ¿no? El sistema parece que es capaz de lograr lo que siempre se ha dicho, que al final el Corte Inglés termina vendiendo pósters del Che Guevara. Parece que hay palabras que
eran electrizantes en algún momento, como la palabra casta, pero al final las usan los más genuinos representantes de la casta y uno tiene la sensación de que el sistema es capaz de devorarlo todo. Y por eso, de alguna manera, la posibilidad de este mantra de una segunda transición que sea capaz, ¿no?, de devorar, ¿no?, todo ese movimiento social que permitió en algún momento pensar, ¿no?, que no solamente se iba a poner fin, ¿no?, al régimen del 78, sino que iba a emerger algo, bueno, pues un poquito más luminoso. Sí, efectivamente, porque yo creo que quizá tenemos que hacer un poco de autocrítica con respecto a algunos términos que hemos utilizado, como el término de régimen del 78, el término de casta, el término que yo he empleado muchísimas veces también de cultura de la transición. Ahora, digamos, los tengo un poco en revisión, porque me parece que de alguna manera hacen una suerte de embudo, hacen una especie de embudo. Es decir, plantean todos los problemas en el plano del poder político. Hay una casta de políticos malos a sustituir por otra, hay un régimen, digamos, del 78 a sustituir por otra arquitectura constitucional, legislativa, de partidos. Pero el problema que tenemos es que esto, sin ser falso, es un embudo en el sentido de que no nos deja pensar que lo que nos enfrentamos realmente, es decir, el sistema neoliberal, la lógica de beneficio por encima de todo, la presión cotidiana, la competencia, dar codazos al de al lado, al rendimiento indefinido, no es un régimen político. No es un régimen político, es una organización de la vida entera, un sistema social de la vida entera. Entonces yo creo que esto es lo que cuestionó el 15M. El 15M, sobre todo después de la salida de las plazas, se expande por toda la sociedad, por todas las rendijas de la sociedad, las casas, las escuelas, los hospitales, los barrios, y da la batalla ahí donde el neoliberalismo la da, que es en las formas de vida cotidiana, Entonces, digamos, ese impulso, esa intuición que tuvimos de que no había que centrarse únicamente en la esfera de lo político, no había que centrarse únicamente en la crítica de los políticos o en la esperanza a renovar el sistema político, creo que en esta segunda fase, digamos, muy marcada por lo electoral, digamos, se ha producido esta especie de embudo en el que todas las cuestiones de lo social, de la vida cotidiana, de las formas de vida, han quedado como reducidas, recortadas a un solo punto, que es el sistema político, el poder político, los políticos, el régimen del 78, ¿no? Entonces yo creo que eso es sin ser, digamos, por supuesto, un blanco que no haya que afrontar y que no haya que pensar, es un embudo, en el sentido de que el neoliberalismo no es un régimen político, es algo mucho más amplio que se puede reconstituir y puede seguir perfectamente con otro régimen político y otro, incluso después de un proceso constituyente. Entonces, yo creo que términos que hemos utilizado, casta, régimen del 78, incluso cultura de la transición, pueden haber servido de embudo que hayan recortado el propio impulso de transformación que el 15M tenía, que era de transformación de la vida cotidiana y no solo de la esfera de los políticos, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer una revisión autocrítica de esa reducción del campo, digamos, de lo posible que abrió el 15M y que nuestro propio lenguaje de alguna manera traiciona. 30 segundos, Amador. Yo siempre pensé que una parte del 15M estaba en las calles no porque le molestara el sistema, sino porque le molestaban los excesos del sistema, y eso de alguna manera se acababa pronto. ¿Es posible que esas demandas se hayan difuminado y que la gente, bueno, pues esté dispuesta a expresar esa demanda votando, bueno, a los 4 partidos que parece que están en el arco parlamentario como referentes? Pues podría ser, es decir, que ni siquiera yo ahora mismo escuchándome también creo que el propio, digamos, hablar de 2 fases también sería errado, ¿no? Porque en el propio 15M convivían esas 2 almas, una aspiración a una mejor representación y una crítica de la representación, ¿no? Y una digamos, prácticas que de alguna manera permiten soñar con no solamente otra clase política, sino con un cambio de nuestra relación con la política, ¿no? Un cambio en la relación entre gobernantes y gobernados. Entonces, el problema sí sería que efectivamente, digamos, el momento más conservador, que simplemente aspira a alguien que, digamos, que nos asegure un poco cómo vivíamos, es decir, pues una representación política un poquito mejorada
y alguien que nos vuelva digamos, a meter en la senda del crecimiento y del consumo y que asegure que eso pueda llegar un poquito a todos. En ese caso, el cambio pues habrá quedado abortado, habrá quedado neutralizado, ¿no? Habrá que confiar, digamos, en que haya otras fuerzas eclipsadas o subterráneas que vuelvan a plantear que no se trata simplemente pues de aspirar a una mejor representación, un poquito mejor de representación, un poquito más de consumo, sino realmente a redefinir en lo posible nuestras formas de vida, ¿no? Esta noche decíamos que no esperamos demasiado del fin del mundo. Amador Fernández Sabater, muchas gracias, buenas noches y esperamos tenerte pronto por aquí en el plató. Venga, gracias a todos. Chao, Juan Carlos. Nos hemos comido el programa. Tenemos que marcharnos. Me gustaría pediros conclusiones en un minuto y preguntarnos si estamos en un momento de una segunda transición o quizá tendríamos que pensar en una primera ruptura, Emmanuel. Diría que estamos en el primer momento, en la primera fase de una crisis política de largo recorrido, porque es una crisis que a su vez es económica y social. Cómo se vaya a resolver en el medio plazo no tiene por qué ser necesariamente de una forma progresiva, pero que evidentemente yo creo que tenemos ciclo y política para largo rato, me parece que es difícil negarlo. ¿Por qué no crees que las elecciones no van a ser muy determinantes? Espero que no lo sean, depende también mucho del trabajo que se haga después, pero creo que no va a poder serlo, vamos. Gracias, Manuel. Germán. Yo creo que estamos en una situación de crisis orgánica del libro y que corremos el riesgo de entrar en una fase de revolución pasiva también del libro, es decir, que corremos el peligro de que toda esa transformación social que se ha producido en los últimos tiempos pueda cerrarse desde arriba. Y lo interesante del momento histórico es que está extremadamente abierto, que tenemos unas elecciones ahora el 20D con un electorado extremadamente volátil donde puede pasar cualquier cosa. Y creo que tenemos que mirar atrás y aprender de los errores del pasado para justamente sortear esos peligros de la revolución pasiva. Muchas gracias, Germán, y recordamos el libro Fuerzas de flaqueza, nuevas gramáticas políticas en la editorial Catarata, la reciente obra de Germán. Jaime Miquel. Finaliza una etapa de la historia de España, finaliza el posfranquismo este 20 de diciembre, se inicia otra completamente nueva. Podemos debería volver al lugar inexpugnable para la política real, que es la moratoria en el pago de la deuda en tanto no esté auditada, porque ahí representa a un electorado que se aglutinó en torno a conceptos como la casta y, bueno, se ha ido quedando huérfano. El resultado actual de Podemos es un poco más que el de IU de marzo del 2014, es decir, es el menos da una piedra, ¿no? Cuando la expectativa, cuando lo importante que es la demanda, asegura profundísimos cambios en esta legislatura que entra. Muchas gracias. Vanessa. Yo creo Por cierto, que... perdón, antes de que hable Vanessa, recuerden, Jaime Miquel, la perestroika de Felipe VI en RBA. Gracias, Jaime. Vanessa, perdona. Yo creo que el 20D va a ser la prueba de la fuerza que sigue teniendo el sistema y que, dependiendo de lo que ocurra, que yo tengo muchas dudas sobre los cambios, empezará algo o no empezará, pero no creo que vaya a ser fácil, no creo que el cambio sea, que probablemente arranque, pero que sea directo y que se empiece a ver de una forma inmediata, tengo muchas dudas, no, ojalá. Muchas gracias. Vanessa, Tsipras cometió el profundo error de ir a cazar dragones con un cazamariposas. Los dragones eran el sistema, el cazamariposas era no tener un plan B. Después de ciertas presiones mediáticas, Rajoy ha decidido llamar a Pablo Iglesias, y yo estoy convencido de que Pablo Iglesias no se va a pasear de la manita con Rajoy por los jardines de la Moncloa, ni se van a hacer arrumacos, como los que hemos visto con Pedro Sánchez y los que hemos visto con Albert Rivera, o los hemos intuido, porque de alguna manera es verdad que se está gestionando un plan B que se llama una segunda transición, donde cambios cosméticos sirvan para frenar ese impulso que significó el 15M, donde cambios cosméticos sirvan para frenar ese impulso del derecho a decidir, donde en vez de un proceso constituyente donde la gente discuta cómo quiere convivir conjuntamente y qué relación queremos con el trabajo, con Europa, con la Iglesia, nos den 4 pinceladas que solamente sirvan para que empiece el nuevo reinado de Felipe VI. Es verdad
que los infantes son los que no fonan y necesitan siempre adultos para que hablen con ellos. Y no está mal ser un infante, porque cuando uno tiene miedo, llama a papá. Lo que pasa es que eso no es una democracia. En la democracia todos somos mayores de edad. Vamos viéndolo aquí, en La Tuerca. Ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.